Recientemente, Amelia Tiganus, una de las escritoras feministas más aclamadas en cuanto a visión abolicionista sobre el trabajo sexual aquí en España, acudió al podcast presentado por Judith Tiral que se llama Tenía la duda. Aunque en gran parte del episodio hablan sobre la experiencia personal y la vida de Amelia Tiganus, quien fue víctima de trata, también se vierten algunas afirmaciones sobre el trabajo sexual que merece la pena que comentemos hoy en este vídeo. Yo no sabía que España es el país, no sé si de consumo de prostitución, no sé si así, de toda Europa, he alucinado. Entonces, claro, esto nos está dando muchas pistas, porque es un país que vive mayoritariamente del turismo, playa, sol, sangría, paella y mujeres baratas, principalmente mujeres migradas, mujeres del este de Europa, como es mi caso, mujeres de África, especialmente África subsahariana, mujeres de América Latina. Esta idea de que España es el país con más consumo de prostitución de toda Europa ya la hemos comentado en profundidad en otros vídeos, los cuales, por cierto, os recomiendo revisar. Pero vale la pena que recordemos ahora algunos puntos importantes con respecto a esta afirmación. Esta afirmación de que el 40% de los hombres consumen prostitución aquí en España tomó visibilidad a raíz de la publicación de un artículo por parte de la ONU en el año 2010. En uno de los apartados de este artículo se comparaba el consumo de prostitución en distintos países y efectivamente aparece que en España hay un 39% de consumo de prostitución. Ahora bien, ¿qué tan fiable es esta comparativa cuando los estudios de cada país utilizan muestras de tamaño distinto y metodologías diferentes? Pero es que es más, por si esto no nos hiciese sembrar cierta duda alrededor de este ranking, resulta que ese 39% de España se obtiene solamente encuestando a hombres sexualmente activos de entre 18 y 49 años, mientras que las encuestas de otros países cuentan con la muestra de hombres en general, sean sexualmente activos o no, y específicamente con respecto a la edad de 18 en adelante, diferencia que podría conllevar a que hubiese una sobrerepresentación de los hombres que consumen prostitución aquí en España. Pero es que es más, estos datos, por mucho que se publicasen en el estudio de la ONU de 2010, fueron extraídos de una investigación que se llevó a cabo en 1990. Para que os hagáis una idea de la diferencia que hay con respecto a la sexualidad entre ese momento y hoy en día, cuando se recogió la muestra de esta investigación, todavía faltaban 17 años para que siquiera se crease la página de Pornhub. Ahora bien, ¿existen datos más actualizados aquí en España sobre el consumo de prostitución? Sí, tenemos datos tanto del 2008 como del 2018. Estos datos más recientes apuntan a que el consumo de prostitución estaría más bien en torno al 20 y pico %. Y cuando se pregunta específicamente por el último año, el porcentaje de consumo de prostitución cae enormemente, ubicándose entre el 4 y el 15% según investigaciones. Aunque los datos más recientes que tenemos apuntan a que la realidad sobre el consumo de prostitución es menor a ese 40% que se comentaba en la encuesta de 1990 aquí en España, de 2018 hasta la actualidad ha cambiado mucho nuestra manera de vivir la sexualidad y también el trabajo sexual. Y por desgracia no contamos con investigaciones y datos que muestren la realidad actual. De hecho, la prostitución se incluye en el cálculo del PIB. A eso le llama riqueza. Destrozar la vida de mujeres y niñas en situación de absoluta vulnerabilidad lo llamamos riqueza, así con toda la cara. ¡Guau! No tenía ni idea. ¡Guau! Estoy flipando. La prostitución se incluye en las estimaciones de PIB, pero esto no se realiza por legitimar la actividad o por considerarla lícita. Más bien al contrario. El contabilizar la prostitución en el PIB ni siquiera es que sea una idea de España, es una obligación estadística europea. Desde 2014, Eurostat obligó a los países europeos a incluir en sus estimaciones del PIB todas las actividades económicas voluntarias entre adultos, aunque sean ilegales en el país. Es por eso que en nuestro cálculo de PIB, el de España, se estima la prostitución de una manera similar a la que se estima, por ejemplo, el mercado de las drogas. Es decir, no es que España considere una fuente legítima de riqueza la prostitución, ni siquiera es que se le ofrezca un reconocimiento laboral o fiscal directo a esta actividad, sino que Europa obliga a contabilizar estas actividades económicas sea cual sea el posicionamiento moral que haya con respecto a ellos e incluso el posicionamiento legal. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo es absolutamente terrible y la banalización que hay alrededor de decir, no, que cada una haga lo que quiera. Ojalá pudiéramos hacer cada una lo que queramos, pero resulta que hay un sistema que tiene varios ejes, que es el capitalismo, el patriarcado, el racismo, colonialismo, que pone las reglas. Entonces, ¿habrá mujeres que puedan elegir? No lo dudo, dentro de la jerarquía que hay, pero la verdad es que la mayoría de nosotras no es que no podemos decir, ni siquiera podemos desarrollarnos plenamente como con todas nuestras capacidades. O sea, porque nos convierte en cosas. La idea de la autonomía y la libertad personal no implica hacer imposibles. Por ejemplo, por mucho que lo desees y así lo quieras, no vas a poder desarrollar unas alas de repente y ponerte a volar. Ahora bien, hablar de un contexto como el actual y decir que las mujeres, como grupo general, no podemos desarrollarnos porque se nos convierte en cosas y por tanto perdemos la autonomía sobre nuestras vidas y decisiones, es como mínimo exagerado. Por suerte, en nuestro contexto, la capacidad de autonomía y de decisión propia en las mujeres es la regla general, aunque sí,
existen excepciones. Pero cuando se trata de hacer ver que todas las mujeres somos incapaces de decidir por nosotras mismas y no somos seres autónomos dotados de capacidad de decisión en nuestro sistema legal y social, precisamente lo que se está haciendo es banalizar con las verdaderas víctimas. Aquellas mujeres que son amenazadas, engañadas o coaccionadas y que realmente no pueden decidir bajo unas condiciones lícitas. Por supuesto que existen una gran diversidad de contextos distintos, pero dentro de que se den unas condiciones lícitas para tomar decisiones, ¿por qué deberíamos decidir por otras mujeres? ¿Decirle lo que deben de hacer a unas mujeres que tienen capacidad de decisión no sería algo condescendiente, paternalista y bastante machista? ¿Esta gente de dónde sale? La gente que te ofrece venir ¿Te dicen ya que es a España? Cuando tu propia comunidad te expulsa, te quedas en los márgenes. ¿Y en los márgenes quiénes están? Pues están los traficantes de droga, de mujeres, están los ladrones y están las putas, que la llaman, ¿no? Entonces, claro, dentro de lo que es representan los márgenes, fíjate qué diferente de desequilibrio de poder entre hombres y mujeres también. Me parece muy interesante darle una pequeña vuelta a lo que aquí plantea Amelia. Como ella admite, muchas veces las putas están en los márgenes, marginalizadas. Es decir, son expulsadas de la vida social normativa y pueden llegar incluso a ser consideradas socialmente o a llegar a tener que juntarse con entornos delictivos, como dice Amelia. Con una pequeña diferencia. En el trabajo sexual no se hace daño a nadie ni se medra la voluntad de absolutamente nadie. Ofrecer el mismo trato social a quien roba o daña a otra persona y a quien ofrece un servicio sexual debería de resultarnos como mínimo chocante. Y es que es así, en muchas ocasiones las personas que llevan a cabo una serie de prácticas sexuales acordadas a cambio de un intercambio económico especificado, por mucho que se den en condiciones de voluntariedad y autonomía, sufren un coste social enorme y son empujados a los márgenes. El estigma puta existe y, como muestra Amelia, puede llegar a ser muy pesado. Ahora bien, si la solución que planteamos ante esto es precisamente asociar el trabajo sexual más a la delincuencia, llevando a cabo, por ejemplo, leyes abolicionistas que promuevan el castigo penal a los clientes de trabajo sexual, ¿no se va a empujar precisamente a estas personas a un mayor estigma y a una mayor marginalidad? Y yo me di cuenta que mi propia sociedad, que a mí, que renegaba de mí, que me violentaba, que para la cual era un despojo, de alguna manera admiraba a las mujeres que ganaban mucho dinero en la prostitución. Y esto pasa aquí ahora, porque cada vez que hablamos de la prostitución no sale el tema de, oye, ¿y las escorts? Es como, entonces, ¿el valor de una persona depende de la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo? Claro. Entonces yo me di cuenta que hay algo peor que ser puta, que es ser puta pobre. Entonces, ¿a qué puedes aspirar? A dejar de ser pobre. Entonces, según lo que menciona aquí Amelia, ¿el eje problematizador no sería precisamente la pobreza? Claro que es completamente injusto que la sociedad lea como lícita o ilícita tu actividad laboral en función de cuánto ganes. Esto es algo muy clasista. Y por desgracia, en ocasiones encontramos personas que deciden si el trabajo sexual es válido o no en función de los ingresos que suponga. Pero ¿no es precisamente la pobreza la que en muchas ocasiones impide el desarrollo pleno del que nos hablaba Amelia al inicio? ¿No es la pobreza la que en ocasiones coarta la capacidad de decisión de la persona, no permitiéndole llegar a hacer cosas que podría hacer si tuviese ese capital económico? ¿No es la pobreza entonces el mal a erradicar y no el trabajo sexual? He leído también que cada día se hace 50 millones de euros en España. Es muchísimo, en prostitución es muchísimo. Sí, sí. Y entonces todo ese dinero que se hace y que vosotras no veis, ¿qué se lo queda el proxeneta? Bueno, el proxeneta y todo el sistema que tiene montado alrededor. Políticos, jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, todos los mandos más pequeños. O sea, es una estructura. Estamos hablando de una estructura semi-institucionalizada. En este momento comentan una afirmación bastante polémica, y es que los españoles gastan unos 50 millones en prostitución al día. Pero si paramos en ese justo momento el vídeo y vemos la noticia que nos están mostrando en pantalla, salen a relucir algunos datos bastante interesantes. Se trata de un artículo de Radio Televisión Española del año 2008, hace casi 20 años. Artículo que, por cierto, en el titular habla de un 6% de consumidores de prostitución, lo cual, por cierto, contradice los datos que sustentan la primera afirmación de todas que comentábamos. Pero vamos a hacer otro ejercicio para hacernos a la idea de lo antiguo realmente que es este artículo. Os voy a leer un breve fragmento del contenido de este artículo. De acuerdo con datos de la Asociación de Propietarios de Clubs de Alterne, el negocio de la prostitución mueve en España 18.000 millones de euros al año. Pero también los medios de comunicación obtienen millonarios beneficios gracias a la inserción de publicidad de contactos. Estamos hablando de una época en la que en los periódicos se anunciaban los servicios sexuales y en la que los medios de comunicación se lucraban de poner anuncios de prostitución. Recordemos que actualmente en España y desde hace unos años no son legales ni siquiera las páginas específicamente diseñadas para anunciar la prostitución en España. Ahora bien, ¿es cierto que se gasten 50 millones de euros al día en prostitución en España actualmente?
Hoy en día, y según la ya citada estimación del PIB, se supone que la prostitución supondría un 0,35% del PIB de España, lo que equivaldría a unos 4.000 millones de euros al año. O lo que es lo mismo, unos 10, 11, 12 millones de euros al día. Aún así, recordemos que esto es una estimación indirecta y no una medición directa, y que esta estimación está sujeta a diferentes críticas que se le han hecho por su fiabilidad y por presentar márgenes de error amplios, ya que estimar cuánto dinero se hace al día con un sector tan escondido como es el trabajo sexual hoy en día en España a nivel legal resulta muy complicado. También sale la idea de que no todo el dinero que se genera en el trabajo sexual va para el trabajador sexual, pero si nos fijamos en otros sectores económicos, esto es algo habitual, y es que en cualquier servicio presencial lícito se requiere pagar un alquiler, comprar un material, subcontratar ciertos servicios e incluso contribuir con impuestos en todo este proceso. Por lo tanto, hay cierto margen de las actividades laborales que no va directamente, generalmente para el trabajador, y que puede ser lícito. Pues iban cambiando de sitios. ¿Y eso cómo funcionaba? ¿Que es que el mismo Proxeta tiene muchos puticlubs en España? Ellos tienen varios prostíbulos, ¿por qué? Primero, por la movilidad, porque los puteros no quieren ver las mismas mujeres de siempre, porque para ver el mismo culo la de casa, dicen ellos mismos, ¿eh? ¡Wow! Entonces, claro, el reclamo porque es mujeres nuevas, 24 horas, ese es el reclamo. Entonces, la movilidad había eso, pero no solo eso, sino que además nos mantenía a nosotras en situaciones de desarraigo, o sea, de no poder, ¿sabes? De no poder entrar amigas, de no, o sea, continuamente en movimiento. Entonces se hacían como, las llamaban plazas de 21 días, te podías quedar una semanita más si te acostabas gratis con el encargado, si te caías en gracia o lo que sea, pero luego te tenías que ir a otro. Tengo aquí que decías que eran como campos de concentración, porque, bueno, porque me has contado, ¿no? Entiendo. Sí, pero lo que te he contado, pero yo lo defino así y creo que es importante que tomemos conciencia, porque es una experiencia concentracionaria. Si tú te imaginas a ti misma durante las 24 horas del día, siendo para el otro, vestir como el otro quiere, porque dice, no, yo me visto como quiero y me pinto el labio del ojo, entonces soy puta. No, no es eso. O sea, sí, a todas nos han llamado putas, pero no por llamarnos libres, sino por deshumanizarnos, por sentirse legitimados a ejercer violencia sobre nosotras, ¿no? Entonces nos vestimos como el otro quiere, actuamos como el otro quiere, dormimos cuando nos dejan, comemos cuando nos dejan, tenemos que dormir afinadas sobre los mismos colchones en durante horas. Pero como tenéis como, que también hay un comedor. Sí. Allí, pero wow, entonces ¿salías de allí? No. Wow. Voy a salir, pero ¿para qué salir? Claro. Estaba reventadísima después de tantas horas y dormir y volver. Qué horror, por favor. Entonces Wow. es una experiencia concentracionaria por todo esto y por la despersonalización y la deshumanización. Qué horror, por favor. Qué horror. Cosas, somos cosas. Este punto es bastante interesante, ya que efectivamente, cuando no existe una regulación que ofrezca seguridad jurídica y laboral para las personas trabajadoras, disminuye la protección de estas en los entornos laborales y es más fácil que surjan casos de explotación o de condiciones precarias. Vamos a hacer el ejercicio de plantearnos cómo era ser un trabajador, por ejemplo, en una fábrica hace un par de siglos. Probablemente las condiciones se caracterizarían por unas jornadas laborales extremadamente amplias, sin derecho a vacaciones, baja por enfermedad o descansos reglados. En muchas ocasiones, las viviendas y edificios de obreros eran propiedad de la empresa para la que trabajaban, lo que generaba cierta dependencia entre los trabajadores y los empresarios. E incluso podía haber represalias si te manifestabas en contra, si protestabas o si ibas en contra de las condiciones que se te habían impuesto. ¿Y cómo cambia todo esto? Tras el desarrollo de las regulaciones laborales modernas. Es precisamente eso mismo lo que el sector Proderechos propone para el trabajo sexual, el establecimiento de un marco jurídico de seguridad y protección para tratar de asegurar las mejores condiciones laborales posibles para los trabajadores sexuales y también que sea más fácil poder perseguir a aquellos entornos en los que no se den las condiciones necesarias, adecuadas, de higiene y de salud para el desarrollo de una actividad como el trabajo sexual. La gente que dice, no, hay que regularlo, no hay que... O sea, ¿tú qué opinas de eso y por qué no es así? ¿Por qué prefieres la abolición? Sí, es muy difícil reducirlo porque el abolir la prostitución es un concepto que cuesta entender, porque no es prohibir la prostitución, ¿no? Nos movemos entre dicotomías y es como regular, prohibir, no, abolir es otra cosa. Así como el feminismo no es lo opuesto al machismo, sino otro camino, pues el abolicionismo no es lo opuesto al regulacionismo, sino otro camino. Entonces, entiendo perfectamente que desde lo personal, fíjate, si ponemos dos discursos, ¿no? De una mujer que defiende la prostitución porque está dentro de la prostitución, la defiende porque es su libertad, porque es su placer, no lo voy a poner en duda, porque no, porque si yo lo digo, pues vale, pues no tengo por qué, pero fíjate hasta dónde he ido yo, no solo en mi historia personal, sino en análisis sociológico, psicológico, o sea, todo lo que he planteado, ¿no? Entonces, no es lo mismo un discurso en el que yo defiendo mi pan y mi manera de vivir que defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas y defender la posibilidad de vivir en un mundo pues más justo, ¿no? Resulta curioso que Amelia no pone en duda que haya mujeres que ejercen libre y voluntariamente, pero sin embargo propone que estas mujeres deben de cambiar su modo de vida para alinearse con la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Me pregunto yo, ¿qué pasa entonces con el derecho a la libertad sexual de esa mujer que está ejerciendo el trabajo sexual? ¿Y qué pasa con su derecho humano al trabajo libremente escogido?
¿Acaso debemos de privar de las condiciones humanas y los derechos humanos a esas personas en pos de los supuestos derechos humanos de otras? ¿Y en qué ayudaría a los derechos humanos de otras mujeres y de niñas que esa mujer se viese presionada a abandonar su actividad laboral? Entonces, hay mucha gente que desde la buena intención, o sea, no es desde la maldad, la mayoría por el desconocimiento, la mayoría, porque si no, no haría lo que estoy haciendo. Diría, joder, todo el mundo es malo, no hay manera. No, es por desconocimiento. Dicen, no, pues habrá que regular para garantizar los derechos y así que paguen impuestos y así. ¿Te oyes un momento? O sea, aparte de reforzar la idea de que las mujeres existimos para que los hombres disfruten, ¿va a venir el Estado y va a cobrar impuestos por eso? ¿Por chupar pollas a desconocidos? O sea, ¿perdona? Entonces estamos hablando de un Estado proxeneta que se lucra con el dinero de la prostitución. En los estados del bienestar de este siglo XXI, la tributación impositiva permite el acceso a muchas cuestiones básicas del reconocimiento como ciudadano. El fin no es pagar impuestos en sí mismo, sino es el acceso que esto te da a ciertas cuestiones como la jubilación, las bajas laborales médicas, el alquiler de una vivienda. Además, reducir el ofrecer derechos laborales y sociales a un colectivo entero a simplemente pagar impuestos por chupar pollas es reduccionista y denota cierta intención de humillación en su enunciación. Entonces dicen, ¿abolir la prostitución qué es? Pues abolir la prostitución es deslegitimar la prostitución. Ahora mismo, en este podcast, estamos aboliendo la prostitución, según mi definición, ¿no? Entonces, no es suficiente esto, necesitamos herramientas jurídicas. Por último, Amelia trata de hacer ver que el abolicionismo es un posicionamiento personal sobre el trabajo sexual, pero finalmente acaba admitiendo que no, que esto no es suficiente y siempre se van a necesitar herramientas jurídicas. Es decir, hacer un podcast hablando de abolicionismo es abolición, pero no es suficiente. Y es que Amelia está tratando de alejar el concepto de abolicionismo de la persecución penal y trata de acercarlo a simplemente una inclinación social, a una preocupación por el bienestar de las mujeres, cuando al final la intervención del Código Penal en el trabajo sexual es algo necesario y clave en la mayoría de planteamientos abolicionistas. Nosotras, las abolicionistas, tenemos una agenda clarísima. Exigimos dentro de lo que son los puntos claves en nuestra propuesta abolicionista, primero, la despenalización de la prostitución en cuanto a mujeres, porque hoy en día hay una ley mordaza a través de la cual las mujeres en prostitución, al menos una al día, es multada y perseguida por la policía. O sea, con todo lo que he contado, imagínate además la policía multándote, desafío la ley porque estás aquí, porque, o sea, eso tiene que, desaparecer de inmediato. Y a la par exigimos derechos. Nosotras por derechos no entendemos pagar impuestos por ser penetrada por todos los agujeros por desconocidos. Derechos son acceso a la renta básica, acceso a la vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, papeles, porque la ley de extranjería que tenemos es imposible, o sea, los problemas que tenemos administrativos para que las mujeres puedan acceder a los derechos básicos son horribles, ¿no? Precisamente, estos derechos que a Amelia le preocupa que no estén llegando a las trabajadoras sexuales se obtienen principalmente por el reconocimiento laboral de la actividad, tal y como antes mencionábamos. Cuestiones tan básicas como que hoy en día, para comprar o alquilar una vivienda, tienes que demostrar tus ingresos. Además vemos como una vez más se refiere a las trabajadoras sexuales de forma despectiva, ridiculizando su actividad. Exigimos también que a los puteros se los considere agresores sexuales y que al menos les sigue una multa y que les llegue a casa, porque creemos que la mujer con la que comparte su vida, sus proyectos, al menos tiene que saber Qué bueno. ¿Quién? Bueno, por ahora que son considerados... Nada, clientes, son clientes. Yo no les llamo clientes porque creo que no se puede llamar con la misma palabra un hombre que compra el pan que un hombre que paga por eso, ¿no? Entonces, claro, la diferencia entre un violador y un putero, ¿cuál es? Recordemos que en España, hoy en día, en general, las penas por agresión sexual pueden variar de entre 1 hasta 15 años de prisión. Sin embargo, lo que Amelia propone para lo que ella conceptualiza como una agresión sexual es una simple multa. Esto me lleva a pensar que o bien Amelia es muy laxa con las condenas que considera necesarias para las agresiones sexuales, o bien Amelia realmente no considera que el consumo de prostitución sea una agresión sexual en sí misma. Y ojo con esto de querer fiscalizar la fidelidad por medio del Estado, que me quiere sonar que hay algunos países en los que la infidelidad está castigada penalmente y no sale muy bien. Y respondiéndote a la pregunta final que planteabas, Amelia, la diferencia entre un violador y un putero es la voluntad de los implicados y no el billete. Al igual que la diferencia entre una agresión en la calle y un combate de boxeo es la voluntad de los implicados, se cobre o no se cobre por ello. Me gustaría concluir recordando que para poder ayudar a personas es muy importante que contemos con la información lo más limpia y directa posible, pero también que tratemos precisamente a esas personas con el respeto que merecen. Las escuchemos y entendamos sus problemáticas en profundidad, evitando dar respuestas reduccionistas o simples y tratando de comprender qué es lo que realmente necesitan. Por eso es muy importante escuchar las voces de los trabajadores sexuales y atender a cada casuística en particular. Mientras sigamos entendiendo el trabajo sexual como sinónimo de trata o de explotación y no diferenciemos estos conceptos, estaremos dañando a personas creyendo que las ayudamos y no ayudando a aquellas personas que realmente necesitan ayuda.